Bienvenidos, estimados público. Vamos a estar compartiendo para ustedes el programa de Cultura UNEYES, concretamente desde el Teatro Universitario, lo que es esta investigación sobre el teatro como herramienta de orientación educativa, siguiendo el método Stanislavski de la construcción del personaje e introspección y manejo de las emociones en el contexto del Teatro Universitario UNEYES Barinas. ¿Sí? Se trata de cómo mezclar o utilizar las estrategias del teatro, concretamente lo que es la construcción del personaje, para trabajar el mundo de las emociones y ser un instrumento de intervención para los orientadores. ¿Qué ocurre? Sabemos, si hablamos del campo de la orientación, que en todo momento y lugar estas van evolucionando, así como van evolucionando las necesidades de las personas, y por supuesto vamos buscando nuevas estrategias que sean efectivas y que lleguen a un buen trabajo de las emociones. Cambian los paradigmas, hay más relación transdisciplinar entre las ciencias. Por tanto, se hace necesario utilizar técnicas no convencionales y participativas. En este punto, obviamente, está el teatro. El teatro es una realidad, el teatro es una presencia prácticamente en todas las universidades, o que es el teatro universitario. El teatro, de alguna forma, también, si nos vamos a los niveles de la escuela y del bachillerato, está, así sea, informalmente presente. Pero la idea es cómo este teatro deje de ser algo simplemente complementario, recreativo, o algunas veces solamente por cumplir con un aspecto cultural, para ser utilizado más profundamente en el crecimiento humano y espiritual de los jóvenes. Recordemos que el teatro, sin duda alguna, es el más socializador de todas las artes y que es el arte de las emociones en sí misma. ¿Por qué? Ya lo decía Aristóteles, ¿no? En el teatro tenemos el ser humano se identifica, aquel que va a ver una obra se identifica con los personajes que está realizando y tiene oportunidad de ver reflejado tanto la grandeza como la bajeza humana en esos personajes, y es capaz de llegar a una introspección, esto viéndolo como público, pero obviamente también el actor sin duda alguna se hace cada vez más humano porque es capaz de ponerse en otras vidas, en otros cuerpos. Recordemos que en el teatro instrumento y artista son la misma cosa, donde el yo soy tú se presenta y te hago un préstamo a al personaje para crear nuevas emociones. Por tanto, de todas estas praxis, podemos ver cómo usar el teatro como una herramienta educativa, y se crea un manual ajustado a esa necesidad. ¿Cuál es el objetivo general? Proponer un manual de orientación educativa basado en el uso del teatro como herramienta de orientación, siendo el método de Stanislavski, la construcción del personaje, introspección y manejo de emociones en el contexto del teatro universitario UNEYES Barinas. Objetivo específico: pesquisar los elementos teóricos pertinentes en el campo de la orientación educativa y el teatro que puedan ser utilizables en la labor del orientador. 2. Indagar mediante la consulta de expertos la factibilidad del uso del teatro como herramienta de orientación educativa, aplicando el método Stanislavski con respecto a la construcción del personaje, aplicado a la introspección y manejo de las emociones. 3. Diseñar un manual de orientación educativa basado en el uso del teatro como herramienta de orientación, siguiendo el método Stanislavski para lo antes mencionado. Obviamente encuadramos teatro en la línea de investigación, innovación y pertenencia del orientador, por lo que es poner sobre la mesa nuevas herramientas de orientación. Desde un marco teórico, cómo se ha sido utilizado el teatro en este mundo. Ya pues algunos han trabajado el teatro como estrategia didáctica, como un vehículo importantísimo para la transmisión de conocimiento, para que haya el aprendizaje significativo en las aulas, para la socialización de los compañeros de clase. También algunos, por lo menos como Moreira Florencia, ha estudiado la depresión y el teatro como posible estrategia para el abordaje. Por supuesto tenemos las definiciones que tienen que ver con la parte de los cambios de la escuela, de la universidad, lo que es la orientación, el análisis completo del personaje, lo que son los elementos de la psicomagia, que tiene que ver, en este caso, con dramatizar acciones y gestos simbólicos que vayan al subconsciente
para verse, experimentar liberación, experimentar cambios y por supuesto que son elementos netamente teatrales. El teatro terapéutico es una herramienta hoy por hoy utilizada incluso en escuelas psiquiátricas donde se usa, en clínicas psiquiátricas, es decir, donde se usa el teatro como una terapia de adaptación, de liberación, de sanación de heridas. Se trabaja con juegos de roles, con todo aquello que pretende hacer un cambio o generar acciones emocionales positivas en el paciente. Y por supuesto tenemos que entrar con el método de Stanislavski. Todos conocemos lo que hacemos teatro de este método, que es la construcción del personaje, que crea el ambiente, el sí mágico alrededor del escenario, la atmósfera. Bueno, si yo fuera tal personaje, trabaja con una línea de emociones, una memoria emocional. Obviamente se trabaja con la concentración, con un sentido de la verdad, con unas circunstancias dadas, con una relajación, un trabajo con un sentido, comunicación y contacto, unidades y objetivos, un estado mental creativo, donde yo me meto en la vida del personaje, un trabajar con el texto aportado y una lógica y credibilidad. Si estos mismos pasos los llevamos al trabajo del actor, obviamente es un trabajo con un proyecto factible, una investigación de campo, porque se partió de la experiencia de participantes del teatro universitario, como también se partió de la experiencia y registro de informantes claves importantes como actrices de televisión profesional, en el caso de Estefanía López, o como docentes reconocidos en el mundo del teatro, como en el caso del profesor Félix Salazar, el caso del profesor Javier Torres, o como orientadores de profesión que fueron de alguna manera opinando en relación al tema y validando un poco lo que es esta propuesta que busca vincular ambos elementos. ¿Cuál es la idea? Bueno, es muy sencillo, donde todos los puntos y pasos que tiene el método de Stanislavski los aplicamos, pero en este caso la propia vida. Podríamos hacer que la persona se desdoble entre persona y personaje y trate a su carga emocional como si fuera un personaje, dándose cuenta de dónde se origina sentimientos como la depresión, haciendo un trabajo de emociones, revisando su línea del tiempo, reviviendo circunstancias, diciendo o expresando hacia ciertas personas de su entorno cosas que quizás no le haya dicho, hasta que finalmente logre no que la emoción lo domine, sino que logre dominar las emociones y logre intervenir su personalidad para crear el estado emocional que necesita tener, ojo lo que el actor hace con el trabajo del personaje, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta? Adaptar el método de Stanislavski de la construcción del personaje a la introspección de las emociones como herramienta de orientación en la conducta del individuo. Obviamente para esto es necesario profundizar en los pasos a seguir por el método de Stanislavski, puntualizar las emociones más comunes que pueden tratarse con este método en un proceso de orientación y comparar los pasos en la construcción del personaje con los aspectos más destacados de la conducta humana. El orientador que decida trabajar con este método debe contar con una serie de atributos que le certifiquen para el cumplimiento de su labor. Por tal razón se le sugiere que las personas interesadas se ajusten a un perfil determinado. La orientación no es jamás ni nunca un proceso estático ni sometido a prácticas convencionales e instrumentos de evaluación. Es válido usar ciencias auxiliares e innovar en las estrategias. El caso de teatro implícitamente lleva en sí mismo un elemento orientador de quien lo interpreta y del público, lo cual puede ser aprovechado para transmitir valores y guías sociales. Y en el caso presente, usar esta invaluable terapia basada en una técnica psicoteatral para el desarrollo de la personalidad, la cual va dirigida al subconsciente y al elemento simbólico del individuo. Debe aplicarse siempre con el consentimiento de la persona, por supuesto. Es recomendable que se haya experimentado la construcción de un personaje teatral por quien dirige este tipo de uso del teatro terapéutico. Es importante tener nociones teatrales, no es restrictivo. Sería ideal que docentes y orientadores se formen en el teatro como medio estratégico, pedagógico, vinculante del currículo educativo. Debería ser la inclusión del teatro un tema recurrente cuando hablamos de la innovación curricular a nivel de nuestras universidades. Y los orientadores deben conocer el método de Stanislavski y vivir, por supuesto, talleres de formación teatral. Diría Aristóteles,
La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. Que estén muy bien. Hasta una próxima entrega.